Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37. Colocamos ahora mismo la pregunta también allí en la cuenta del Pajarito, para que ustedes opinen, al igual que nuestros panelistas de esta noche. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional, el gobierno de la República Dominicana, para evitar un ingreso masivo de ciudadanos haitianos una vez que la MINUSTA decida retirarse? Bueno, ya decidieron retirarse, pero que efectivamente se retire y que, bueno, en todo caso esto podría generar, como se ha dicho, una situación de turbulencia, de incremento de la inseguridad en la vecina nación, y eso es lo que podría llevar a que muchos haitianos vengan al país. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debe hacer el gobierno dominicano? Mira, Pacheco hace un relato de lo que ha sido la historia de Haití, y tomando en cuenta que fue el primer país de América que proclamó su independencia. El primer negro, país negro. Así fue, y efectivamente, si uno se puede ver, dice, bueno, qué cosa tan ilógica, ¿verdad? Que siendo el primer país, lo que justamente ha tenido es inestabilidad política, y donde la democracia no ha funcionado ni siquiera en los mínimos niveles. Yo creo que no hay institución, no es que no hay, de que debilidad institucional, no hay institución en Haití. Y en ese rato que tú haces, Pacheco, podemos ver cómo los jefes de gobierno o los líderes en ese momento se sucedían uno a otro, traición tras traición. Cuando salía Toussaint Louverture, que después venía el que le sucedía, pues hasta, oye, ven, toda la historia está relatada hasta Christophe, de que eran colaboradores que tumbaban a él. Conspiradores. Pero eran colaboradores en principio, y ayudaban a que llegaran al poder, y después venían y lo derrocaban. Y pero eso esa es la historia del mundo. ¿Eh? No solamente en Haití, esa es la historia del mundo. No, pero esa es otra cosa. Estamos hablando de Haití en este momento, porque en el 2004 tuvimos, ahí que quiero llegar, o sea, la época reciente. Hemos tenido situaciones muy parecidas a lo que fue la época de la independencia de Haití. O sea, que evidentemente, como decía Wellington, es un país que no ha logrado mínimamente, la MINUSTA para mí no ha cumplido su cometido, más que en el momento que llegó, logró por lo menos tomar control de algunas cosas, pero entre los puntos que tenía, que era estabilidad política, institucionalidad, que eran elecciones libres y democráticas, efectivamente eso es lo que menos ha habido en Haití. Entonces, ¿qué debe ser el gobierno? Pero las últimas elecciones nadie las cuestionó. Mucho cuestionamiento. Claro, se cuestionaron. Bueno, pero ahí fueron observadores internacionales. Las elecciones están... la República Dominicana las reconoció. Pero perdóname, que los observadores vayan, no quiere decir que sean buenas o malas las elecciones. Bueno, pero esos los son mecanismos de informes de los observadores. Como ni usted ni yo estuvimos allá. No, pero no hay que estar. Porque cuando Colón estaba, yo sé lo que pasó en el cubrimiento. O sea, lo que te quiero decir es, Catherine, que siempre ha habido y hubo cuestionamiento en las últimas elecciones. De hecho, se dieron fuera de fecha. Eso sí es cierto. No tuvieron congreso por un buen tiempo. O sea, que no es verdad que haya tenido un recuperación. Lo que no fueron fue regulares. No fueron regulares. No fueron regulares. Yo me refiero al pero resultado. Realmente el resultado final ya, después de tanto trauma, y a pesar de que la oposición, porque es que tampoco se ponen de acuerdo cuántos candidatos eran. Es una cosa increíble la cantidad de candidatos. No recuerdo exactamente cuántos eran. Pero déjeme un poquito hacer la pregunta específica que se nos hace. Yo creo que es una política de Estado, y me gusta que la iniciativa sea por el Congreso Nacional, porque tendría entonces permanencia en el tiempo. Claro, tiene el senador que revisar varias legislaciones, la ley de inmigración, en la funcionalidad que tiene el Ministerio de Defensa, la Constitución Dominicana, porque no podemos tampoco estar legislando sobre hechos que ya están establecidos. Entonces, porque pareciera que un Estado, también nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, está muy bien la iniciativa, pero tenemos que ver un poco más, profundizar, y no que tampoco sea algo a la ligera. Mira, yo creo que la pregunta que nos hace digamos que la producción del programa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para proteger nuestra frontera o para evitar el ingreso masivo de haitianos? Yo creo que cumplir la ley, más nada. Es que aquí nunca ha habido un cumplimiento de la ley. Yo quiero decirles que yo he estado en Haití 2 veces, y para entrar a Haití no es fácil para un dominicano. No es fácil. Vayan a la frontera y a ver si ustedes van a entrar como Pedro por su casa. A ver si ustedes van a entrar con todas las facilidades que entran los haitianos aquí. Aquí lo que pasa es que nosotros no tenemos un control real de las fronteras nuestras. No lo tenemos, porque aquí hay una permisibilidad con respecto al pueblo haitiano.
será por pena, por lo que ustedes quieran, por la forma mafiosa con que se manejan las fronteras aquí, porque hay que ser responsable y decirlo. Ahí hay todo un tinglado mafioso en todas las fronteras, que hasta en las películas y en todo tienen que decirlo, porque no son más que reflejos de la propia realidad. Y entonces yo lo que creo que tenemos que cumplir con la ley de migración. Si cumpliéramos con la ley de migración, si nosotros pusiéramos controles efectivos para el que entre y para el que salga de nuestras fronteras con Haití, nosotros pudiéramos tener una mayor contingencia. Yo no creo que la MINUSTAH, repito, sea un elemento de contención para que el pueblo dominicano, para que el pueblo haitiano venga y emigre. Lo que sí puede ser, la única forma, oiga bien, que tiene, o la única razón que tiene un pueblo de emigrar a otro es por el tema económico. Sí hay situaciones económicas, por eso nosotros apostamos a que el pueblo haitiano avance, que se desarrolle económicamente, porque la única forma de contener que la gente no salga de su país es si tiene oportunidades de trabajo. Yo tengo un amigo que vive en Haití, que nos comunicamos frecuentemente, y me dice, mire doctora, aquí hay más seguridad ciudadana que allá. Yo tengo a mis hijos en República Dominicana y vivo más preocupado en República Dominicana que lo que yo vivo aquí en Haití. Entonces, a veces uno tiene que escuchar todo y ver todo, porque uno tiene que analizar la situación. Por supuesto, la parte económica es fundamental. Usted vea a dónde está su mejoría, a dónde está su mejor forma de trabajo. Entonces nosotros tenemos, primero, que cumplir con la ley fronteriza, desarrollar las fronteras de nuestro país, tanto para fortalecer el lado dominicano como para el lado haitiano. Y nosotros como país tenemos que cumplir la ley con responsabilidad. Inmigración tiene que jugar su rol, que no lo juega. Solamente cuando quieren hacer un aparataje, así como hace AMED pidiendo como cascos a los motoristas, un show mediático, cuando quieren vender 1000 cascos que alguien haya traído de fuera. Ese no es el rol de la ley. El rol de la ley es cumplirla siempre y tener programas que sean concretos, que sean metódicos y que se cumplan a cabalidad. Yo lo que creo que el Estado tiene que cumplir con su rol, que no lo cumple. Bueno, el tema haitiano es un tema que genera bastante controversia entre los dominicanos, entre el mismo pueblo haitiano. Desde nuestro punto de vista, Haití, más que un problema, debe de convertirse en una oportunidad, pero una oportunidad a partir de que se comiencen a generar soluciones en la frontera, como bien dijeron los compañeros, de que se defina bien claro qué es lo que se va a hacer, porque es una realidad. Muchas personas hablan de Haití como que Haití queda en África. No, tembló la tierra en Haití y Haití queda al lado. El masacre se pasa a pie, como bien dice un libro. Entonces nosotros tenemos que comenzar a definir políticas claras con el hermano país de Haití. Yo entiendo que se deben de crear programas para llevarle a ellos lo que es capacitación, pero todo del lado haitiano, llevarle a ellos lo que es tecnología, todo lo que puede ofrecer la República Dominicana. No puede ser que nosotros todavía no le vendamos productos a Haití de manera formal. Y cuando el liderazgo haitiano, que lamentablemente sucede en muchos países que son populistas, cuando los populistas tienen problemas en sus países económicos y políticos, acuden al gran enemigo, que es el imperio. Y en Haití pasa lo mismo, cuando el liderazgo no encuentra soluciones claras, para dar soluciones claras a su población, acuden a un enemigo común, que es República Dominicana, cuando no debe ser así. República Dominicana ha sido solidario y seguirá siendo solidario con el hermano país haitiano, pero con reglas claras que se deben de definir ya. Wellington. Sí, mira, primero quisiera iniciar planteando que verdaderamente la salida de la MINUSTAH en estos momentos de Haití representa lo que ha sido un fracaso para ese equipo que estuvo en esa nación tantos años, y esa nación continúa hoy con los mismos problemas que ha tenido, claro, con algunas mejorías que hay que reconocer, sobre todo al inicio, cuando ingresa la MINUSTAH para estabilizar la paz y un poquito disminuir el movimiento armado que había. Pero luego no ha habido cambios, así que pudiéramos decir que Haití ya está en condiciones para poder seguir sola adelante. Pero también es una oportunidad para Haití el hecho de poder, como país soberano, instalar y trabajar para mejorar sus fuerzas armadas. Así como la compañera Yanilda planteaba, también corroboro el tema de que la MINUSTAH no estaba trabajando en aspectos migratorios. Por tanto, no creo que sea un detonante la salida de la MINUSTAH, una oleada, lo que sí pasó, por ejemplo, cuando el terremoto en el 2010, porque creo que más que el tema haitiano como tal,
tenemos que ver en nuestro país el tema migratorio de manera completa, el tema migratorio, que claro, incluye al hermano país de Haití. Pero para mejorar, y lo que debe hacer el Estado en este momento, es que primero tumbar esa mafia que está en la frontera. Y decía una vez un presidente de este país, cuando le decían que había que invertir en la frontera, decía: la frontera vive de la frontera. O sea, reconocer el comercio ilegal, reconocer el contrabando, reconocer la inseguridad como parte normal del funcionamiento de la frontera. Necesita inversión la frontera. Lo otro es que hay que rescatar una agenda binacional que hace mucho existe en este país y que se ha dejado caer. Hay una agenda binacional para trabajar temas de salud, de educación, de seguridad, de combate al narcotráfico. Hay que retomar esa agenda binacional para que, como dos países que somos hermanos y que compartimos una misma isla, podamos iniciar actividades conjuntas para llevar desarrollo a ambas partes. ¿Por qué? Porque el principal detonante de todo proceso migratorio es la pobreza. Y Haití es un país que tiene un 80% de pobreza. Entonces, República Dominicana con el hermano país de Haití deben buscar formas, soluciones para disminuir la pobreza, que es una de las principales situaciones que genera este flujo migratorio. Bueno, te diría alguna gente, no resolvemos nosotros el problema de pobreza nuestra, pero es verdad, estamos, perdóname solamente para puntualizar, en un punto en donde nosotros tenemos que invertir en la prevención. En la agenda bilateral que se ha planteado en este panel, yo creo que es muy importante retomarla, las leyes fronterizas, incentivar la parte hospitalaria, es decir, de salud. Yo siempre he dicho que el mejor muro sería zonas francas conjuntas, a donde hayan oportunidad de empleo, tanto para la parte de República Dominicana como para la parte haitiana. 3 hospitales regionales que sean binacionales, en donde nosotros incluso podamos atender materno infantil, pero que podamos cobrar, que nosotros como país podamos tener un ingreso, porque las haitianas que vienen a parir aquí, que son cerca del 30% de las parturientas que registran nuestros hospitales, pagan para eso, para que ustedes lo sepan. Vienen y pagan para ese servicio, es decir, le cuesta, lo que quiero decir, que si se le ofreciera legalmente como país, también nosotros pudiéramos tener un ingreso por ahí. Es nuestro primer socio comercial, que no se nos olvide, y tenemos, como muy bien se ha señalado en este panel, que desarrollarnos. Ahora, el contrabando a veces tiene sus ventajas, y es más fácil usted contrabandear un producto que venderlo legalmente, porque usted tiene que pagar impuestos, y por eso el pueblo haitiano siempre tiene nuestras réplicas con nosotros, porque dejan entrar ingresos fiscales, porque si usted entra un producto por la vía normal, por la vía del comercio internacional, usted tiene que pagar impuestos, como se pagan impuestos cuando usted importa aquí. En ese punto, Janila, yo creo que lo importante para nosotros sería un acuerdo bilateral con Haití en materia comercial. Efectivamente, tenemos muchas trabas por el tema del CARICOM, que hay siempre sus reservas, porque somos un acuerdo de libre comercio. Un acuerdo de libre comercio. Y vamos a ver qué pasa, para que tú veas cómo nuestros productos se van a vender en Haití. Se ha pospuesto porque Haití no ha formalizado en la OMC. Yo estaría a favor de un acuerdo de libre comercio con el pueblo haitiano. Oye, la informalidad lleva casi 160 millones de dólares pero claro, que vendemos a Haití. Claro. Solamente en el narcotráfico, el transfugismo, el tráfico de personas, todo. Que Janila es productora, solamente 25 millones se venden de unidades de huevos a Haití. Entonces, imagínense ustedes cómo tenemos cada cierto tiempo, por la informalidad, que ellos nos vendan productos a nosotros. Y entonces no hay cómo reclamar. ¿Cómo tú vas a lo merecer con una denuncia si no está formalmente establecida? Entonces, justamente parte del proceso que tenemos que llevar ahora es ver también. Muchos empresarios dominicanos se benefician también del desorden, los empresarios dominicanos. De ambos lados. Hay que decirlo, de ambas partes. Pero para el país, lo importante es el acuerdo formal. Evaden impuestos. Solamente plantear que, así como decía Bernie, es importante aprovechar ahora una agenda política que hay, y es que el mismo presidente Jovenel Moïse, cuando en su discurso de campaña, una de las cosas que prometía era mejorar las relaciones comerciales con República Dominicana. No se ha dado, porque la balanza comercial es muy favorable a República Dominicana, o sea, quiere decir, es más lo que República Dominicana le vende a Haití que lo que República Dominicana le compra a Haití. El canciller haitiano vino en agosto con esa propuesta, antes de asumir el presidente del antes de la elección, de hecho. Y él vino antes de la oposición. Vino con la propuesta del acuerdo comercial. Pero se ha quedado en el aire. Pero sería un buen punto. Como muchas de las agendas bilaterales que se quedan
en retrancas por procesos de impuestos, porque hay que decirle, esos son cuando los intereses mueven, los aranceles, las tasas, que son las que tienen, pero que ya que hay acuerdo de todo, las aduanas aquí tienen ya impuestos y las aduanas haitianas están muy claras con sus impuestos. Claro. Lo que pasa es que, repito, el desorden en agua revuelta, ¿verdad? Ganancia de pescadores. En el desorden, ahí está el narcotráfico, el tráfico de personas, los chinos que vienen por Haití, las cosas que de armas, de drogas, que es lo peor. En lo que es el puente de drogas que hay aquí, el tráfico de alimentos, de productos. Es decir, son muchas las cosas. Ese mercado negro, el carbón, todo eso es parte de todo ese engranaje que hay que desmontar. ¿Pero con qué se desmonta? Con transparencia, con reglas claras, con acuerdos y sobre todo con voluntad política, que es lo que nunca vimos. Miren, vamos a ir rapidito a comerciales para tratar el segundo tema de la noche. Ninguno de ustedes vino ayer y hablamos un poco de ese tema. Hoy hay otra parte del tema. Consejo Nacional de la Magistratura. La opinión de ellos al regreso. Ya venimos.